La sabiduría del río, una historia para aprender a fluir. ¿Alguna vez has sentido que la vida es una corriente demasiado fuerte que te arrastra sin piedad? ¿Que tus hombros ya no soportan el peso de tantas expectativas, de tantos sueños rotos y de tantas palabras no dichas? Si es así, esta historia es para ti. Había una joven llamada Ana, cuyo espíritu se sentía agotado. Sus hombros caídos y su mirada perdida delataban un alma cansada de luchar. Caminaba por la vida sin un rumbo claro, con el corazón tan lleno de preguntas que temía romperse con el siguiente paso. No era un solo problema, era la suma de todos ellos. Las metas que no había alcanzado, los sueños que se desvanecían con cada amanecer, y sobre todo, esa sensación constante de nadar contra una corriente invisible que nunca le daba tregua. Cada mañana, sus ojos se abrían con la misma pregunta silenciosa: ¿por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿Qué he hecho mal? ¿Dónde está el descanso? Sus amigos no lograban comprender la profundidad de su vacío. Su familia solo veía sus sonrisas forzadas. Y ella, en su soledad, ya no sabía cómo encontrar la fuerza para seguir adelante. Fue en uno de esos días grises cuando, movida por un impulso que no comprendía, decidió visitar a Meera, la anciana sabia que habitaba junto al río. En el pueblo decían que Meera no ofrecía soluciones mágicas, pero que poseía el don de enseñar a mirar la vida con otros ojos. Ana no buscaba respuestas, solo un respiro, un instante de paz, y quizás, la comprensión silenciosa de alguien que entendiera su dolor sin necesidad de palabras. Con el alma cansada y los pasos lentos, emprendió el camino hacia el río, sin saber que estaba a punto de recibir la lección más importante de su existencia. El sendero que llevaba a la casa de Meera era un túnel de árboles altos, por donde la luz del sol se filtraba en destellos dorados. Ana avanzaba en silencio, y el crujido de las hojas secas bajo sus pies era el único sonido que acompañaba el murmullo lejano del río. Con cada paso, sentía que el nudo en su pecho se apretaba, como si su cuerpo supiera que estaba a punto de confrontar algo mucho más profundo que sus propios pensamientos. Al llegar, la vio. Meera estaba sentada en su banco de madera envejecida, justo frente a la corriente. No se inmutó, no sonrió. Simplemente levantó su mirada serena y la sostuvo en los ojos de Ana por un instante que pareció eterno. Sin palabras, con un suave gesto de su mano, la invitó a sentarse a su lado. Ana se dejó caer sobre el banco, agotada, como si cada movimiento fuera una súplica silenciosa pidiendo descanso. Frente a ellas, el río fluía con un murmullo constante y tranquilizador. No era un río imponente ni violento, era sereno, como si en su corriente tranquila guardara los secretos del tiempo. El silencio entre ellas no era incómodo. Era un silencio denso, lleno de significado. Meera no preguntó nada. Su calma era la de quien ha visto innumerables almas romperse y reconstruirse. Y Ana, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la presión de tener que explicar su dolor. Simplemente estaba ahí, sostenida por la presencia de aquella mujer y el fluir incesante del agua. El viento sopló con suavidad, dibujando pequeñas ondas en la superficie. La mente de Ana, usualmente un torbellino de pensamientos, comenzó a aquietarse, hipnotizada por el movimiento del río que avanzaba sin esfuerzo, esquivando rocas, abrazando las curvas de la orilla, siempre en movimiento. Entonces, Meera estiró su mano arrugada y señaló una rama seca que flotaba cerca de la orilla. No dijo nada, solo la observó, y Ana hizo lo mismo. La rama se deslizaba sin oponer resistencia, dejándose llevar por la corriente. No luchaba, no intentaba quedarse atrás. Simplemente fluía. Una revelación sutil nació en el corazón de Ana. ¿Y si su dolor pudiera moverse así? ¿Y si no tuviera que aferrarse a él con tanta fuerza?
Miró sus propias manos, cerradas en puños apretados sobre su regazo, y lentamente, casi sin darse cuenta, comenzó a relajar los dedos. Su cuerpo anhelaba soltar una carga que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. En ese instante, Meera movió sus labios y su voz, suave y profunda, rompió el silencio. La vida, querida, es como este río. Ana giró la cabeza, sintiendo cómo esas palabras acariciaban una parte de ella que se había endurecido con el tiempo. Meera continuó, con la vista fija en el agua. A veces fluye serena, otras se desborda con furia. Hay días en que brilla bajo el sol, y otros en que arrastra barro, ramas y árboles caídos. Pero nunca, jamás, se detiene. Las personas, prosiguió la anciana, intentamos controlar la corriente. Queremos que todo sea siempre apacible, que nada duela, que el cauce sea siempre predecible. Pero el río no pide permiso, no se justifica. Solo sigue su curso. Ana comprendió que, tal vez, había pasado demasiado tiempo esperando que la vida fuera más dócil, más justa, como si el universo le debiera una existencia sin turbulencias. Meera tomó una pequeña piedra y la lanzó al agua. Las ondas se expandieron en círculos perfectos y luego desaparecieron. La clave no está en detener el río, dijo con ternura, sino en aprender a caminar junto a él. A veces, la mayor sabiduría consiste simplemente en observarlo, sin la necesidad de cambiarlo. En ese momento, una hoja seca cayó de un árbol, girando lentamente hasta posarse con delicadeza sobre el agua. Meera la señaló con la barbilla. ¿La ves? No lucha, no se hunde. Solo flota. Ana la observó. La hoja avanzaba, a veces quedaba atrapada en un pequeño remolino, pero siempre encontraba la manera de seguir su viaje. Así son los problemas, añadió Meera. Llegan como hojas en el agua. Nos acompañan durante un tiempo, y si aprendemos a no aferrarnos a ellos, si no los sujetamos con fuerza, eventualmente, la misma corriente se los lleva. ¿Y si sus preocupaciones eran como esa hoja? ¿Y si había pasado años reteniéndolas, impidiéndoles seguir su curso natural? El dolor es inevitable, continuó Meera, como si leyera sus pensamientos. Las pérdidas, el miedo, la soledad, todo eso cae en nuestro río personal. Pero el sufrimiento, querida, el sufrimiento es opcional. Comienza cuando nos aferramos a esas hojas, cuando creemos que nos definen, cuando las convertimos en parte de nosotros. La hoja finalmente desapareció de su vista, siguiendo el curso del río. Todo pasa, Ana, susurró la anciana. Lo bueno y lo malo. La corriente no se detiene por nadie. Nuestra única elección es fluir con ella, o resistirnos y ahogarnos en nuestra propia lucha. Algo dentro de Ana se soltó. Una cuerda que llevaba años tensada por fin cedió. Y por primera vez, se atrevió a imaginar cómo sería su vida si simplemente dejara que las hojas pasaran. El sol del atardecer teñía el agua de tonos dorados. El silencio regresó, pero ahora era un espacio sagrado, lleno de comprensión. ¿Y si no puedo soltar?, preguntó Ana en un susurro. ¿Y si hay cosas que simplemente no sé cómo dejar ir? Meera se tomó su tiempo, como siempre. Soltar no es olvidar, dijo con una voz cálida y firme. No es negar el dolor que sentiste. Es elegir no cargar esa piedra en tu pecho todos los días. Es dejar de pelear con el pasado para poder, por fin, respirar en el presente. Señaló una gran roca en medio de la corriente. El río nunca lucha contra la roca. La rodea, la abraza, y con la persistencia del tiempo, la desgasta suavemente. Su fuerza no está en la confrontación, sino en la flexibilidad. Esa imagen se grabó en la mente de Ana. Ser fuerte no era ser invencible. Era ser como el agua,
persistente, flexible, llena de vida. Soltar no era un acto de debilidad, sino de profunda sabiduría. Era confiar en que el río, su propio río, sabía a dónde la llevaba. Respiró hondo, y sintió como si el aire, por primera vez en años, llegara de verdad hasta el fondo de sus pulmones. El mundo a su alrededor no había cambiado, pero su percepción de él sí. Las piedras ya no eran obstáculos, sino parte del paisaje. Las hojas ya no eran problemas, sino visitantes temporales. He pasado mi vida entera luchando contra la corriente, murmuró Ana. Creía que si me detenía, todo se derrumbaría. Pero quizás he estado empujando cuando lo único que necesitaba era soltar. Meera le dedicó una leve sonrisa. Las palabras ya no eran necesarias. La verdad más importante estaba naciendo desde el interior de Ana. Ya no se sentía una víctima de sus dificultades, sino una aprendiz. Sus luchas no habían sido castigos, sino maestros disfrazados que le habían mostrado su propia fortaleza. El sol finalmente se ocultó en el horizonte. Ana se levantó lentamente. Miró el río una última vez, ya no con angustia, sino con una profunda gratitud. Era un espejo de la vida misma. Gracias, dijo con voz clara. No por darme respuestas, sino por ayudarme a ver. Al volver por el mismo sendero, su andar era diferente. Ya no llevaba una carga, sino una comprensión. La vida seguiría teniendo sus rocas y sus corrientes turbulentas, pero ahora sabía que la dificultad no era un castigo, sino una maestra. Y que el verdadero poder no reside en controlar el río, sino en aprender a fluir con él. Si esta historia ha traído un momento de paz a tu espíritu, compártela. A veces, un simple relato puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar su propio río. Si deseas seguir nutriendo tu alma con reflexiones como esta, te invitamos a suscribirte a nuestro espacio. Tu apoyo nos permite seguir creando y compartiendo estos mensajes de esperanza. Que la serenidad que has encontrado en esta historia te acompañe en tu camino, y que encuentres la sabiduría para navegar las aguas de tu propia vida. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.